Finanzas para el Desarrollo, un podcast para reflexionar sobre las oportunidades y desafíos de las finanzas sostenibles en Uruguay. A través de diferentes episodios abordaremos 4 sectores de actividad con impacto positivo en la economía que pueden ser invertidos con criterios sostenibles. Estos sectores fueron elegidos en función de los resultados arrojados en la aplicación de la herramienta InvestorMap en Uruguay por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta herramienta propone un mapa de inversión que identifica actividades productivas con posibilidades de ser invertidas en el marco de las finanzas sostenibles. Recordemos que las finanzas sostenibles son aquellas que consideran, en su análisis de asignación de inversión, además de los aspectos financieros, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los criterios ASG o ESG en inglés. Hola, soy Diego Pereira, especialista en finanzas sostenibles. En este episodio analizaremos el sector turismo, como un sector dinámico de la economía del país que puede ser una opción de inversión sostenible. Cuando pensamos en desarrollar un turismo sostenible en Uruguay, nos referimos al ecoturismo o turismo de naturaleza. No se imaginen playa, sol, mucha cantidad de personas, peajes abarrotados como una única forma de turismo. Estamos hablando de cuchillas, ríos, humedales, cascadas. Imaginen la posibilidad de observar flora y fauna nativas y de conocer de nuestras poblaciones originarias, por ejemplo. Un turismo que se puede hacer por 2 o 3 días, en temporadas de media estación o en cualquier momento del año. Incluso hasta puede ser posible trabajar a distancia de un lugar único. El ecoturismo opera como una importante fuente de generación de empleo e ingresos en zonas rurales del interior del país. Es además una alternativa para el empleo de mujeres y poblaciones vulnerables, en tanto puede constituir una forma de obtener ingresos en localidades muy alejadas de centros urbanos y así evitar la migración campo-ciudad. Constituyen una oferta local para el turismo interno y alternativa a la oferta de sol y playa de los meses de verano. Es entonces una fuente de diversificación productiva sobre la base de una riqueza natural y abundante, pero que a la vez necesita ser cuidada y protegida. Esto se conoce como producción de naturaleza, un enfoque que integra el bienestar de los ecosistemas con el de las comunidades, donde se fusiona la conservación de la naturaleza y la prosperidad económica, una nueva manera de integrar el territorio combinando conservación y desarrollo local. Otro elemento que queremos resaltar es que estas zonas se encuentran sobre territorios de bosques naturales o en zonas de humedales o costeras con vegetación y fauna nativa. Uruguay tiene el compromiso de mantener la superficie de bosques nativos como parte de las llamadas metas NDC, contribuciones determinadas a nivel nacional, originadas en el Acuerdo de París. Las actividades de turismo ecológico son una manera de asegurar esta meta, o incluso sobrecumplirla, en la medida que un efecto puede ser la ampliación de las zonas de bosques y senderos de ecoturismo. Al pensar en inversiones sostenibles, nos enfocaremos en las áreas protegidas, identificadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en sus zonas adyacentes u otras zonas de propiedad privada con atractivos naturales. En estas zonas se desarrolla el turismo de naturaleza y se destaca la cultura propia de la región, 2 factores que atraen al turismo internacional y nacional. Algunos datos del sector. El turismo representa un 7% del PBI nacional y ocupa a 127.000 personas. Representa el 44% de las exportaciones de servicios. Las áreas protegidas en Uruguay son 15, poco menos del 1% de la superficie continental y marina. En estas zonas hay un 92% de representatividad de paisajes y un 38% de especies prioritarias. Para profundizar sobre estos conceptos, conversaremos con 3 personas que nos permitirán ver distintas aproximaciones al tema. Por un lado, Karina Larruina, encargada de Desarrollo Operativo e Innovación del Ministerio de Turismo. Por otro lado, el ingeniero Alvarito Armúa, director del área protegida del Lunarejo. Y finalmente conversaremos también con César Viera, operador de turismo aventura de las quebradas del norte del Uruguay. Presentamos a la magíster Karina Larruina, encargada de Desarrollo Operativo e Innovación del Ministerio de Turismo. Karina, bienvenida. ¿Qué tal? Karina, ¿te parece comenzar con qué relevancia tiene el sector turismo en el PBI del país? Y en especial, ¿qué tendencia se verifica en esta pospandemia? Bien, muchas veces nos preguntábamos cuánto impactaba el turismo en Uruguay y creo que lo que pasó con la pandemia, con las fronteras cerradas y un parate
casi total de la actividad, nos dio a entender la relevancia tanto en lo que es el Producto Interno Bruto como lo que es los puestos de trabajo, que es otro indicador súper relevante en la economía nacional. Y sí, el turismo ronda el 7% del Producto Interno Bruto, unos más de 100.000 puestos de trabajo directos en la actividad. Y lo que se vio post pandemia, que se está recuperando con el aumento del flujo de visitantes que visitan el país, así como residentes en Uruguay que viajan al exterior, es que la preferencia por lugares abiertos, por lugares no tan tradicionales, y ahí todo lo que tiene que ver el turismo en espacios rurales y naturales cobra especial relevancia. No solo la visita a áreas protegidas, sino también todo lo que puede ser visita a estancias turísticas y otros nuevos tipos de turismos en espacios rurales y naturales que estamos desarrollando o que se están desarrollando, como puede ser el astroturismo, el turismo minero, el turismo ecuestre y todo lo que implica la visita a lugares abiertos con un fuerte componente de naturaleza y de recursos naturales. El operador turístico es distinto al de Sol y Playa. Exacto, es otro tipo de operador que muchas veces tiene a la prestación de servicios turísticos como una actividad secundaria. Pensemos en actividades o ganaderas o agropecuarias que complementan con una actividad de recibir a alguien en su casa, preparar o elaborar comida casera y ofrecerla como un tipo de gastronomía, ofrecer paseos. Muchas veces es complementaria de la actividad principal del establecimiento. También hay un desarrollo de guías, de vaquianos, de personas que muestran a través de su experiencia el lugar. Es un fuerte componente también de mujeres, con un componente de género importante, dado que son las que reciben, las anfitrionas que reciben, que preparan los alimentos y que acercan esa idea tradicional al encuentro, ¿no? Es como otro tipo de experiencia. Es bueno, de alguna manera, poder asesorar, generar capacidades en términos de la calidad de turismo que se ofrece, en buenas prácticas y en capacitación a las personas, sobre todo al capital humano del turismo, que es fundamental. Porque, de hecho, también es un compromiso a nivel del país, después de la COP de París, que forma parte de nuestra CNDC, esta búsqueda de materializar todas estas buenas prácticas en un sello de turismo verde. Contanos cómo está, de qué se trata. Bien, nosotros desde el 2016, por eso está en la COP, o sea, y en la primera NDC, estamos trabajando en lo que es la elaboración de una herramienta que permita reconocer a aquellos prestadores de servicios que realicen buenas prácticas en turismo. Pero un concepto más amplio, no solo de buenas prácticas ambientales o en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, sino buenas prácticas en distintas materias, ¿no? Tiene con el concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible con las 3 patas, por decirlo de alguna manera. Si bien en el Ministerio hay algún tipo de reconocimiento como accesibilidad o como sellos de calidad, esta herramienta busca integrar esos aspectos y la idea es que para este 2023 podamos finalmente poder lanzar la primera convocatoria del sello verde turístico, que como tú bien dices, esta es la meta de Uruguay en lo que tiene que ver con el sector turístico para la NDC, para la primera NDC que vence ahora en el 25. También trabajamos en lo que fue la segunda NDC, ya no con el sello, pero con otras medidas. Y este sello en primera etapa busca reconocer las buenas prácticas en el sector turístico, particularmente en todo lo que tiene que ver con servicios de alojamiento. Está pensado en esta primera etapa para servicios de alojamiento, que son servicios de alojamiento de todos los tamaños y ubicados en cualquier parte del país. No está limitado a áreas protegidas o áreas naturales o áreas urbanas. Es adaptable a todos los lugares y a todos los tamaños de emprendimientos, porque si bien nosotros tenemos emprendimientos de alojamiento grandes y que ya por su propia naturaleza realizan buenas prácticas ambientales, también tenemos emprendimientos pequeños que también son el motor del
del sector y que también desarrollan y realizan ya buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con la ambiental y también con la gestión turística, que es lo que busca este diferencial, ¿no? Es lindo pensar, pongámosle así, o por lo menos cuando te escucho, puedo entender que el sector turismo puede encarnar un poco esta idea de que de la pandemia vamos a reconstruir algo más sostenible que en el pasado. Es claramente un sector que está llamado a esa línea de acción y el Ministerio lo tiene claro, el país lo tiene claro con el sello. Karina, muchas gracias por acompañarnos. Nos resultó muy interesante tus aportes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Analicemos el caso del Valle del Lunarejo, Las quebradas del norte, que invitamos a que conozcan, son un accidente geográfico único en nuestro territorio. Su profundidad y recorte del paisaje crea espacios paisajísticos de valles entre sierras y ofrece cascadas y ollas de agua. Se van descubriendo en largas caminatas por senderos recorridos en compañía de guías de la zona que van contando las historias del lugar, el nombre de las plantas y árboles, incluso invitan a probar algún fruto nativo y ayudan a reconocer las aves por su canto. Durante la crisis de la pandemia y de manera casi inesperada, se dio un incremento enorme en el flujo de visitas a la zona. Las ofertas de turismo que incluían paseos por caminos en las quebradas se vieron desbordadas y las pocas ofertas de alojamiento en el valle también. Este influjo de turistas se mantuvo hasta en invierno. En el Valle del Lunarejo, las quebradas están cercadas con alambrados. El ganado ya no accede y estos predios se arriendan a los propietarios de los campos. Se paga un canon por visitante y el propietario exige el cuidado de los predios y la conservación del lugar. Los operadores turísticos son habitantes de la zona, en su mayoría de tranqueras, y desde la misma localidad se han ido sumando guías todas las mañanas a los centros de turismo para iniciar los recorridos con grupos de entre 20 y 30 personas. Al alambrar las quebradas, el ganado no accede al agua y para suplirlo en algunos predios han aplicado soluciones de bebederos que toman agua de las corrientes con bombas. En otros predios incluso se ha combinado la oferta turística con la cría de ganado en sistema de pasturas racionales. Los resultados son muy interesantes. Por un lado, mejora la calidad y conservación de las áreas de bosques, ganando en calidad de aguas, biodiversidad y atractivo. Por otro lado, en un mismo predio se combinan dos tipos de ingresos bien diferentes: el ganadero y el turístico, cada uno con su forma de producir, sin competir por tierra y diversificando ingresos y riesgos. Recibimos al ingeniero agrónomo Alvarito Armúa, coordinador del Área Protegida Lunarejo, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cuáles son las principales características de las áreas protegidas? Bueno, principalmente nace como un deseo de la población que allí vive de proteger esa área, porque ya sea tiene una belleza diferencial o características naturales diferentes a otros lugares, y por eso requieren como esa necesidad de proteger. Después, de parte del Estado, se hace todo un estudio que es más en profundidad, que abarca lo cultural, lo biológico y bueno, todo lo que se refiere a territorio, que deciden si es un área a tener en cuenta para ser protegida o no. Y ahí, cuando ambas cuestiones se unen y confluyen en algo, nacen lo que son las áreas protegidas. Estos lugares también son característicos por predios chicos, donde la producción netamente familiar. Son predios que tienen a nivel productivo, son predios de baja productividad debido a que son índices CONIAC muy bajos. Entonces, nace el turismo como una alternativa o como un ingreso al predio extra a lo que ya se venía haciendo. Entonces, el turismo permite continuar con la ganadería y a su vez mejorar los ingresos a los predios de una manera natural. O sea, no hay grandes inversión, por lo menos en el principio, cuando se comienza, que el lunarejo, a mi manera de ver, se está iniciando. O sea, tuvo un gran boom en la época de pandemia, antes como que no estaba muy conocido, y se ha empezado a desarrollar el turismo con fuerza. También hay un poco de cambio de la mentalidad del turismo, porque hay
han venido en estos últimos tiempos inversores, que son antes los que desarrollaban turismo eran los propios productores. Ahora ya hay personas que vienen a invertir en netamente sobre el turismo en realidad. Y entonces, ¿cuál es el diferencial de la propuesta de estas áreas del sistema de áreas protegidas? Bueno, el área específica del Lunarejo es donde confluye la manta atlántica. Hay una introducción de la manta atlántica que viene desde Brasil. Tenemos esta conjunción de cultura, todo lo que es la cultura del portuñol, una mezcla de idiomas del brasilero, perdón, con el español, y todo lo que es también una conclusión de diferentes tipos de suelos. Tenemos el basalto que choca con la arenisca, produciendo un tipo de relieve muy peculiar, todo lo que se refiere a quebrada y lo que refiere también a cuchillas, que son pequeñas lomadas de arena, de arenisca. Otro tema que resulta importante conocer es cuáles son las principales necesidades que tienen estas zonas a la hora de pensar en el desarrollo de actividades de turismo sostenible. La inversión mayor sería en estudios o análisis de los soportes de carga de los diferentes senderos, porque no hay un estudio a fondo, o sea, se viene trabajando, pero muy lento. Había que hincarle el diente o hacer hincapié en el tema del sistema de carga, cuánto soportan los diferentes lugares que se están utilizando actualmente. Y así de esa manera restringir o guiar un poco el tema de la entrada del turismo. Porque ahora estamos en una época que hay mucha demanda y hay mucha gente. O sea, queriendo venir al Lunarejo. Y bueno, se está dejando entrar, pero no está teniendo en cuenta mucho decir hasta cuánta gente puede entrar. Nosotros, o sea, esto sucede casi que en todas las áreas, se ha venido trabajando en ese tema, pero por falta de técnicos y demás no se ha logrado, pienso yo, o sea, se ha llegado a un punto donde se puede decir, bueno, se estar seguro de cuánta gente puede entrar y por qué puede entrar a ese lugar, ¿no? Muchas gracias, Alvarito, por tus aportes en este podcast. Bueno, muchas gracias. Además de ser un atractivo turístico en sí mismo, estas áreas potencian la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas respecto a la importancia de la conservación de los bienes naturales y culturales. Por ejemplo, cuando vas a hacer un trekking al Lunarejo, te piden que lleves tus residuos en tu propia bolsa. Te enseñan sobre flora nativa que quizás ves constantemente y no sabes que es autóctona. Aprendés lo que pasa con la agricultura local, te acercás a otros estilos de vida y costumbres propias del país. Es una experiencia transformadora de contacto ecológico y social. Le damos la bienvenida a César Viera, operador de turismo aventura de las quebradas del norte del Uruguay. César, muchas gracias por darte un tiempo y conversar con nosotros. Buenos días, Diego. Contanos un poco tu propuesta, tu oferta, digamos, al tu cliente de turismo. Nosotros somos un establecimiento que estamos instalados acá en la zona del paisaje protegido Valle del Lunarejo desde noviembre del año 2014. Empezamos esto como un hobby, no pensábamos que esto iba a explotar tanto cuando empezamos. En el Valle del Lunarejo se había empezado como que trabajar en turismo con algunas posadas, como la Posada del Lunarejo, el establecimiento del Caudillo de acá de la zona. Y nosotros nos dimos cuenta que no había ninguno que llevara a los turistas a las quebradas del norte. Entonces el turista venía acá y pasaba un día en la Posada del Narejo y hacía un recorrido que tiene un camión 4x4 y después decían, ¿y qué hacemos después? Y como al ser todo privado, todos los dueños de los campos en ese entonces estaban con un poco miedo de que la gente entrara a sus predios y no estaba muy abierto al turismo. Entonces nosotros en el 2014 empezamos con un sendero que se llama la Quebrada del Gavilán, que es un recorrido de unos 3 kilómetros 600, que es lo que tenemos acá en el fondo de nuestro predio. Y de a poco a la posada le servía, digamos, que nosotros tuviéramos esa propuesta, porque la gente en vez de quedarse un día se quedaban 2 días y podían hacer un recorrido con nosotros.
Al poco tiempo nomás, uno de los vecinos se enteró que yo estaba trabajando con el turismo y él tenía un buen lugar al fondo de su casa y me dice, mirá César, tenemos acá unos lugares hermosos y si querés te cobramos un precio de entrada por persona para que traigas a la gente y ya de paso tenés otra propuesta más. Entonces, de a poquito los vecinos se fueron enganchando, digamos, a lo que era la propuesta del turismo sostenible, el turismo de naturaleza, con siempre la idea de que vaya un guía autorizado de la zona. En el Valle del Narejo se armó una CAE, una comisión asesora específica de acá del Valle del Narejo, para tratar el tema de cómo ver cuando empiece a venir mismo el turismo, que fue una reunión entre todos los operadores turísticos y los propietarios, que se llegó a un acuerdo de que todo turista que llegue a la zona, que sea solamente el ingreso a los predios con guías autorizados de la zona. Hoy en día, gracias a la pandemia, que fue un explote bastante grande que encerró a los uruguayos que no tenían qué hacer para afuera, toda la gente de la zona está viendo el turismo con una cara buena, digamos, donde es otro ingreso económico, pero aparte el tema de conservación, ya que no se puede plantar nada con agrotóxicos, ningún tipo de chacras raras, entonces al limitar la producción ganadera o agrícola, el turismo es un incentivo para que puedan quedarse en la zona, no vender el campo y poder seguir viviendo ahí. Hasta el 2020, 2019-2020, el Gavilán éramos los únicos que hacíamos los senderos por las quebradas de acá del norte. Empezamos a hacer más oferta de turismo, empezamos a sumar más paseos. Hoy en día tenemos 9 recorridos por el día y 2 travesías caminando y una travesía a caballo de 5 días, donde una de las travesías de 2 días pasamos por el Cañón de Laureles. Siempre vamos con grupos reducidos entre 10 y máximo 18 personas, donde vamos disfrutando de todo el ambiente, reconociendo de flora nativa. Hoy en día, en las escuelas, en cuarto y quinto de la escuela, están dando las áreas protegidas del Uruguay, y los niños hoy en día se están viendo más lo que tenemos acá en Uruguay, la fauna que tenemos, oso hormiguero, que la gente queda asombrado que en Uruguay hay oso hormigueros, el tamanduá, el puercoespín, que es el coendú, mano pelada, que es tipo un mapache, porque siempre nos enseñaron desde chico, antiguamente digo, que la fauna era una cebra, un león, un tigre, animales que no tenemos acá. Y no sabían todos los animales que realmente hay en Uruguay. Algunas no saben de que vienen gente de todo el mundo a ver ciertos pájaros, ciertas aves que se encuentran solo acá en Uruguay, como acá en el Valle del Narejo tenemos al frutero coronado, al tachuri coludo, que es una fauna muy, muy pequeña, pero que mueve mucho el turismo de conservación de ambiente. Y como animales que están en peligro de extinción, que tenemos acá en la zona, que es la cascabel. El Valle del Narejo es el único en Uruguay donde aún se encuentra cascabel en estado virgen. La educación fue al revés a lo que realmente es. Hoy en día, por suerte, ya está cambiando toda esa mentalidad, sabiendo que los animales están en su hábitat natural y nosotros somos los que vamos a visitar y pasar por ellas y nosotros no le vamos a hacer nada. Si no le hacemos nada, ellos tampoco nos hacen a nosotros. Tenemos el norte de acá, estamos con las cascadas más importantes y más grandes del Uruguay, como tenemos la cascada del Indio, la cascada grande que está en el Arroyo Laureles, la cascada del Paso Hondo, que es la más alta del Uruguay con 48 metros de altura, y casi nadie sabe eso. Entonces, también es lo bueno de que no mucha gente sepa eso, porque si se satura demasiado, se empieza a romper lo que es lo natural. Entonces, al tener una conciencia y siendo siempre como te decía, guías autorizados de la zona y coordinado para que no se sature, puede que el ambiente se mantenga tal cual como lo queremos tener. Te cambio el foco un poco. ¿Qué se necesita de inversión, de infraestructura para mejorar? ¿Qué es lo que sería necesario si pensamos en términos de infraestructura? Bien, mira, el tema que nosotros buscamos, hace poco fuimos a Montevideo con otros operadores de acá de la zona y fuimos a hablar con muchas agencias de turismo receptivo ahí. Nadie sabe el norte que existe Mina de Corrales, que existe la primera represa hidroeléctrica de Latinoamérica, está
en Minas Corrales, en la represa del Piapirú, que existen las minas de ágatas y amatistas acá en Artigas, que estamos muy cerca, que hay un tour tremendo minero, que vas a hacer un safari, que vas a comer adentro de un túnel, un restaurante adentro de un túnel, que están unas bodegas muy importantes como la bodega Cerro Yapeu, que tenés plantaciones de olivares, tenés naturaleza, tenés cascadas, tenés travesías, trekking. El norte está como que muy lejano para las agencias del sur. Entonces nosotros fuimos en busca de decirle a las agencias que el Uruguay no es solo Colonia, Punta del Este, Rocha y se terminó. Que cruzando el Río Negro hay otro Uruguay que está muy poco desarrollado, que hay mucho por explotar y que si nos unimos con las agencias de viaje, a ellos también les va a servir, porque ellos están ahí para, la gente viene, bueno, estamos acá 2 días, estuvieron en Punta del Este, en Montevideo, en Rocha, bueno, no hay más nada de Uruguay. ¿Cómo que no hay más nada de Uruguay? Pueden hacer una road trip por todo el Uruguay. Hoy en día, hace un año, se armó un circuito de turismo de aventura Uruguay, gracias al nuevo ministro de Turismo. No es porque sea de Rivera, pero al ser de Rivera, se dio cuenta que el norte estaba olvidado. Se armó un pasaporte de turismo rural y natural con su tour para que la gente empiece a conocer todo lo que hay en Uruguay con un sello, y eso incentiva más a que viajen acá y que conozcan otras partes que no están muy promocionadas. Entonces, el tema de infraestructura yo diría más promoción al extranjero, porque vienen muchos extranjeros como perdidos. Dice Valle del Narejo, y sí, Valle del Narejo, ¿qué es el Valle del Narejo? ¿Cómo llego? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Esas cosas están en debe para general, ¿no? Porque si te dicen Rocha, te salta un montón de opciones, un montón de cosas. Vas al Cabo Polonio, a Balizas, a Aguas Dulces, lo que sea. Pero acá el norte es como, no hay nada del norte. Si pones a buscar, como que no hay nada del norte, sino es todo a pulmón de parte de los operadores que estamos acá, que tratamos de unirnos cada día más para poder dar un mejor servicio y hacerlos conocer. Bueno, César, te agradecemos muchísimo tu tiempo y compartir tu mirada desde el lugar. Gracias. Entonces, ¿cómo se podrían realizar inversiones de impacto en esta área? Este caso admite más de un instrumento particular de inversión en el que se combina la actividad de turismo con la producción ganadera. Puede ser en un grupo de inversiones, a través de una empresa o un fideicomiso o alguna otra forma de organización. Lo que en este caso resulta interesante resaltar es la relevancia de la existencia de un sello sostenible, una metodología que contabilice el impacto, en la medida que es esencial vincular el peso o el dólar invertido con su capacidad de conservar la biodiversidad, como puede ser las especies animales o el bosque nativo, y la valorización de la cultura local. Estos sellos además pueden relacionarse con los criterios de conservación de los SNAP y a la vez definir estándares del tipo de explotación turística, junto con requerimientos de apropiación de valor de las localidades. Agradecemos a Alvarito, Karina y César. Seguimos en este ciclo de 5 podcasts para entender cómo aterrizar el concepto de las finanzas sostenibles a la realidad actual uruguaya. Esperemos estar logrando el objetivo. Gracias por escucharnos. Este es un podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del proyecto Desarrollo del Mercado de Finanzas Sostenibles en Uruguay, financiado por el Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Este programa tiene como principal objetivo en Uruguay crear un ecosistema que permita a los sectores privado, público y de cooperación internacional financiar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Si sos parte de este ecosistema o querés serlo, tu rol es importante. Impulsemos un compromiso conjunto para lograr un futuro sostenible. Si te gustó este podcast, hace correr la voz. Finanzas para el Desarrollo. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Conducción y guión, Diego Pereira. Locución y guión, Lucía Frugoni. Producido en Universidad Católica del Uruguay, Centro Ignis. Servicio de Producción Audiovisual. Producción general, Natalia Espasandín. Grabación, edición y postproducción de sonido, Martín Lazaroff. Gráficos, Gabriel Abaquián. Los puntos de vista, las designaciones y las recomendaciones presentadas por las personas entrevistadas no reflejan necesariamente las posturas oficiales de las Naciones Unidas ni de la Universidad Católica del Uruguay.
Uruguay 2023.